¿Te has preguntado cómo estamos viviendo la sexta extinción masiva? En este video descubrirás cómo la actividad humana está acelerando la desaparición de especies a una velocidad totalmente alarmante. Quédate hasta el final para entender cómo esta extinción afecta al planeta y qué podemos hacer al respecto. La historia de la vida en la Tierra es fascinante, pero también está marcada por momentos oscuros. La extinción del dodo en 1662 ejemplifica cómo las acciones humanas han causado la desaparición de especies totalmente enteras. Este animal, que habitaba las Islas Mauricio, fue aniquilado por la caza y la destrucción de su hábitat, todo impulsado por la llegada de los colonizadores europeos. Más de 400 años después, la historia se repite, pero esta vez el impacto es aún mayor. La sexta extinción masiva no es un evento del pasado, está ocurriendo en este mismo momento y estamos inmersos en ella. Este fenómeno catastrófico es tan grande como las extinciones previas, pero lo que lo hace más alarmante es que, mientras que las anteriores fueron impulsadas por cataclismos naturales como meteoritos o cambios climáticos drásticos, la sexta extinción masiva está siendo causada por una única especie: nosotros. Las tasas de extinción actuales son 1000 veces mayores de lo normal, y eso es solo el comienzo. Con el tiempo, más ecosistemas colapsan, especies emblemáticas desaparecen, y con ellas el equilibrio que sostiene la vida en el planeta. En el centro de esta extinción se encuentra la colonización europea, un proceso histórico cuyos efectos devastadores perduran en el mundo natural. Cuando los europeos llegaron a Mauricio y América del Norte, no solo trajeron armas y enfermedades, sino también una visión del mundo que priorizaba el beneficio humano. En América del Norte, esta mentalidad impulsó la explotación de recursos naturales sin considerar las consecuencias. La tala masiva de bosques, la sobreexplotación de pesquerías y la caza desmedida de animales se volvieron prácticas comunes, haciendo que los ecosistemas se desmoronaran bajo el impacto humano. El dodo fue solo el comienzo. Su extinción presagió lo que vendría. A medida que la humanidad se expandía, otras especies comenzaron a pagar el precio. El bisonte, por ejemplo, fue cazado hasta casi desaparecer, y la paloma migratoria, que antes surcaba los cielos en grandes bandadas, fue exterminada por la caza intensiva. A medida que avanzaba la colonización, especies como el pájaro carpintero de pico de marfil y el castor también vieron mermada su población. Esta historia de destrucción de ecosistemas muestra cómo, en un inicio, el daño parecía irreparable. Sin embargo, lo que ocurrió con estas especies es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande, que continúa escribiéndose hoy con consecuencias aún más graves. La sexta extinción masiva no es un término que solo se quede en el ámbito científico, es una realidad tangible que estamos viviendo en este preciso momento. Se define como un evento en el que las tasas de extinción son de 1000 veces más altas que las normales, y lo más alarmante es que no solo está ocurriendo, sino que las consecuencias ya son visibles. Desde 1970, hemos visto un declive dramático del 69% de las poblaciones de especies, lo que pone en evidencia un proceso mucho más acelerado de lo que la naturaleza podría haber soportado por sí misma. Este colapso es evidente en cada rincón del planeta y sus efectos son catastróficos, no solo para las especies que desaparecen, sino para los ecosistemas enteros que dependen de ellas para sobrevivir. Un claro ejemplo de cómo este proceso afecta a los ecosistemas puede observarse en Yellowstone, Estados Unidos, donde la desaparición de los lobos ha alterado profundamente el equilibrio de su hábitat. Al ser una especie clave, su caza y extinción provocaron una sobreabundancia de ciervos, que a su vez destruyeron las plantas y hierbas que otros animales necesitaban para sobrevivir. Este fenómeno ilustra perfectamente cómo las extinciones masivas afectan a todos los seres vivos, creando un efecto en cadena que daña a los ecosistemas de formas que ni siquiera podemos anticipar. Las causas de la sexta extinción masiva son múltiples y están profundamente entrelazadas con la manera en que los seres humanos interactúan con el planeta. Uno de los factores más destructivos es el cambio de uso de suelo, un proceso en el que vastas áreas de hábitats naturales son transformadas en tierras agrícolas o zonas urbanas. Esta transformación no solo destruye los hogares de innumerables especies, sino que a su vez impide la regeneración natural de los ecosistemas. En el caso de la Amazonía, por ejemplo, la tala de bosques ha llegado a niveles alarmantes, afectando a la flora y la fauna, que depende de ella para sobrevivir. Además, el cambio climático ha exacerbado estos problemas. El aumento de las temperaturas y los eventos climáticos extremos como huracanes, sequías y olas de calor son cada vez más frecuentes.
Estos cambios amenazan a las especies que habitan en áreas tropicales y alteran los patrones migratorios y reproductivos de animales en todo el planeta. Si a eso le sumamos la sobreexplotación de recursos, como la caza y la pesca excesiva, el panorama se vuelve aún más sombrío. Los rinocerontes y los elefantes son ejemplo, porque son perseguidos por su valioso marfil y sus cuernos, lo que pone en peligro su supervivencia. El capitalismo, como sistema económico y social, ha sido señalado como uno de los principales motores de la destrucción ambiental. Su naturaleza de acumulación constante y la necesidad de producción y consumo insostenibles se han convertido en los pilares de un modelo que favorece la explotación a corto plazo de los recursos naturales. Cada vez los recursos del planeta se ven como mercancías que deben ser extraídas y comercializadas sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas a largo plazo. Esto afecta a la biodiversidad y genera una grave distorsión en el equilibrio natural de la Tierra. La industria cárnica en Brasil es un ejemplo claro de cómo este modelo de capitalismo voraz destruye el medio ambiente. La constante expansión de la agricultura y la ganadería para satisfacer la demanda global de carne lleva a la tala masiva de la selva amazónica, uno de los pulmones del planeta. La explotación de estos recursos no solo afecta a la flora y la fauna de la región, sino que igualmente contribuye enormemente al cambio climático, al liberar enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Por ello, la naturaleza se ve constantemente transformada en una mera mercancía que genera dinero a corto plazo, sin importar los daños irreparables que esto cause. La explotación de combustibles fósiles también es una de las principales fuentes de degradación ambiental impulsada por el capitalismo. El petróleo, el gas y el carbón son recursos que alimentan el crecimiento económico, pero a costa de la destrucción de ecosistemas enteros y la contaminación de aire y los océanos y el agravamiento del calentamiento global. Estos recursos están siendo extraídos de manera insostenible, lo que genera un círculo vicioso de dependencia y destrucción que parece imposible de romper en el corto plazo. Aunque la situación parece desesperante, hay soluciones que pueden ser implementadas para frenar la sexta extinción masiva. A corto plazo, la conservación de la biodiversidad es una de las claves para reducir la velocidad de extinción. Esto incluye la creación de áreas protegidas y la restauración de ecosistemas dañados. A su vez, es fundamental mejorar los servicios ecosistémicos, aquellos que nos proporcionan los ecosistemas, como la purificación del aire, el agua y la polinización de las plantas. No obstante, las soluciones capitalistas a menudo se muestran insuficientes, ya que tienden a mercantilizar la naturaleza. Por ejemplo, se promueven mecanismos como el mercado de carbono o la creación de reservas de biodiversidad que funcionan bajo un esquema financiero, sin abordar las causas subyacentes del problema, como el consumo desmedido y la explotación de recursos. Estas soluciones, a menudo, no tienen en cuenta que la naturaleza no debe ser tratada como una mercancía más en el mercado. La sexta extinción masiva ya está aquí, y sus consecuencias nos afectan a todos. Si este tema te preocupa, suscríbete, activa la campanita y comenta tu opinión. No te pierdas nuestros próximos videos, donde desvelamos más sobre el impacto humano en el planeta. Actúa ahora.